Hola, bienvenidos a un nuevo video de elementos de programación. En este video vamos a ver las estructuras de decisión. Vamos a comenzar con la estructura de decisión simple, viendo los conceptos básicos y la diagramación. Hasta ahora todos los programas que hicimos eran en forma secuencial. Una instrucción se ejecutaba a continuación de la otra y se ejecutaban todas las instrucciones de nuestro programa. Hoy vamos a ver el tema de estructuras de selección o decisión, que nos van a permitir tomar decisiones en nuestro código. Es decir, se van a ejecutar determinadas instrucciones u otras según las condiciones que pongamos en nuestro programa. Tenemos dos tipos de estructuras de selección, las simples y las múltiples. Vamos a empezar por la estructura de selección simple. Y aquí vemos cómo se hace el diagrama de lógica. Hacemos una casita donde en la parte de arriba vamos a escribir una condición lógica, que ahora en un rato vamos a ver cómo se puede escribir esa condición lógica. Y tenemos dos partes. Por el lado de la izquierda, si la condición es verdadera, es decir, se cumple esta condición, lo que yo estoy preguntando acá es verdadero, ingresa por este lado y va a ejecutar estas instrucciones que pongamos acá. Puedo poner una o más instrucciones por el lado del verdadero. En cambio, si bien en nuestro programa evalúa la condición y esa condición no se cumple, va a venir por el lado del falso. Es decir, va a ejecutar estas instrucciones y no las del lado verdadero. Esto crea bifurcaciones en nuestro programa. Se van a ejecutar o estas instrucciones o estas según cuando llegue a este punto qué pasa con la condición lógica. Entonces, nuestros programas se empiezan ahora a complicar un poco, porque para probar mi programa tengo que tener en cuenta distintas condiciones y distintos números para que, ¿qué pasa si entro por este lado y qué pasa si entro por el otro lado? La parte falsa es opcional. Puedo no tener una parte falsa, pero siempre tengo que tener una parte verdadera. Cuando veamos el código en el lenguaje C, vamos a ver cómo escribir la instrucción correspondiente y vamos a ver que la parte verdadera vamos a tener que ponerla aunque sea vacía. Entonces se recomienda siempre nunca dejar vacía la parte verdadera, sino tener código siempre en esta parte y la parte falsa dejarla como opcional. Entonces, para poder escribir esta condición lógica, tenemos que poder hacer una comparación. Vamos a comparar el contenido de una variable contra una constante, o de una variable contra otra variable. No tiene sentido comparar entre sí dos constantes porque siempre nos daría el mismo resultado. Para hacer esa comparación tenemos que ver primero cuáles son los operadores que a mí me permiten hacer esas comparaciones. Así que lo que vamos a hacer ahora es borrar el pizarrón y vamos a ver cuáles son esos operadores de comparación. Bueno, acá tenemos cuáles son los operadores que podemos utilizar para hacer una comparación. El primero es la igualdad. El símbolo en el lenguaje C para preguntar si una variable es igual a otra, o si el contenido de una variable es igual a otro, o si una variable, el contenido, es igual a una constante, se utiliza igual igual. Dos veces el símbolo igual. ¿Por qué dos veces? Porque una vez el símbolo igual es el operador asignación. Y este operador lo que está haciendo es comparar el contenido de la variable contra la constante o contra otra variable. No estoy asignando. Ojo que el lenguaje, cuando escribamos el código, me deja escribir un solo igual, no me da un error, pero ahí, en lugar de estar comparando, lo que va a estar haciendo es asignando el valor que yo estoy poniendo para comparar. Desigualdad se escribe signo de admiración igual. Mayor, simplemente el símbolo de mayor. Menor, símbolo de menor. Mayor o igual son dos símbolos, tengo que poner el mayor y al lado el igual, porque no tengo un símbolo que sea como en matemática. Y lo mismo para el menor o igual. Esos son los símbolos que podemos utilizar para hacer una comparación dentro de nuestra estructura de decisión. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, cómo se aplica esto. Vamos a ver un primer ejemplo donde podemos aplicar los condicionales. Vamos a hacer un programa el cual solicita ingresar dos números y si el primer número ingresado es más grande que el segundo, haga la suma y si no, haga la resta de los dos números. Entonces,
Vamos a empezar por el diagrama, después en la computadora vemos cómo se codifica. Hacemos el símbolo de inicio y dentro ponemos el nombre que le querramos dar a nuestro diagrama. Por ejemplo, vamos a poner, este sería el ejemplo 1. Entonces, lo primero que hacemos es ingresar dos números. En el diagrama, para facilitar, no ponemos el mensaje de ingrese dos números, porque eso lo vamos a hacer directamente en el código. Acá directamente lo que hacemos es el símbolo de ingreso y poner en qué variable se van a guardar esos datos. Entonces, yo voy a tener dos variables. La variable la voy a llamar n1 a la primera y la segunda la voy a llamar n2. El nombre puede ser cualquiera, número 1, número 2, num1, num2. Para hacerlo más corto puse n1 y n2. Una vez que el usuario ingresó ambos datos, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Los sumo o los resto a esos dos datos? Entonces, abrimos el condicional. Vamos a tener dos partes, como dijimos, la parte del verdadero y la parte del falso. Tenemos que escribir la condición. Entonces, lo que decía el enunciado era, si el primer número es más grande que el segundo, hago la suma. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo pregunto eso? Bueno, directamente pregunto. n1 mayor que n2. Si esa condición se cumple, viene por la parte verdadera. Entonces, en la parte verdadera, yo lo que tendría que calcular es la suma. Voy a calcular en una variable que se llame resu de resultado y voy a asignar el resultado de sumar n1 más n2. Si no se cumple la condición, lo que tengo que hacer es la resta. Entonces, en resu, lo que voy a guardar va a ser n1 menos n2. Y directamente, fuera de la condición, tanto haya venido por un lado o por el otro, voy a mostrar el resultado. Bien, ¿qué problemas tiene este diagrama? Primero, estoy mostrando un resultado en forma genérica, me va a mostrar un número. Yo podría mostrar un cartel, el resultado es, y mostrar el resultado. Pero, si yo quisiera personalizar el mensaje y decir, la suma da tanto, o la resta da tanto, no lo puedo hacer en forma general. Tendría que hacer directamente, mostrar el mensaje aquí adentro y mostrar el otro mensaje por la parte del falso. Entonces, según lo que yo quiera hacer, si quiero unificarlo de esta forma, sí, ahorré una variable, pero no puedo personalizar los mensajes. Y además, fíjense, esta resta lo que me va a dar es siempre un número o cero o negativo, porque no se cumplió que n1 sea mayor que n2. O sea que acá el resultado me va a mostrar siempre un número negativo. Depende de lo que yo quiera mostrar, podría haber invertido también estos dos operandos para que me dé un número positivo. Pero el ejercicio no me indicaba nada, así que lo puedo hacer de esta forma. Vamos a hacer la variante entonces para que me muestre un mensaje personalizado. Entonces, en cada uno del verdadero y en el falso vamos a ingresar el mensaje de resultado. Para mostrar el resultado, para mostrar el cartel, tengo dos formas. Una es directamente agregar de este lado un mensaje que diga la suma da dos puntos, solamente un mensaje. Entonces cuando ejecute esta instrucción muestra la suma, sale y va a mostrar el resultado porque ya está guardado en esa variable. Y lo mismo del otro lado, muestro la resta, da dos puntos y ahí mostraría luego el resultado debajo. También alguien podría decir, saco este mensaje y lo muestro directamente acá. Entonces, ¿qué gano? Saco una instrucción, pero muestro en cada uno de los dos. Es lo mismo, cada uno cuando hace un programa tiene un montón de variantes y lo puede hacer de distintas formas. Entonces directamente, en lugar de poner esta salida debajo,
Voy a agarrar otro color. Esto no iría. Y acá podría poner coma y mostrar el resultado. Y lo mismo acá, coma y mostrar el resultado. Y directamente mi programa terminaría en ese punto. Son distintas variantes que puedo tener a la hora de realizar un mismo programa. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo también simple. Lo que nos pide es ahora ingresar 3 números y solamente decirme si el primer número ingresado es más grande que los otros dos. Solamente eso. Quiero saber si el primero es más grande o no que los otros dos. Entonces, empecemos a hacer el ejemplo 2. Otra vez el símbolo de inicio, le ponemos un nombre. Ahora, el ingreso va a ser de 3 números y no de 2. Entonces voy a tener una variable más. Ingreso la variable n1, la variable n2 y la variable n3. Bien, ahora yo lo que tengo que hacer es comparar. Pero por lo que vimos, en la comparación yo escribo una condición con un operador de comparación. Entonces, lo que yo voy a preguntar es si n1 es más grande que n2. Si eso se cumple, es verdadero, yo debería preguntar nuevamente si n1 también es más grande que n3. Entonces, dentro de la parte verdadera, lo que voy a hacer es poner otro condicional y preguntar ahora si n1 es más grande que n3. Si esto se cumple, ahí sí voy a poner un mensaje. Entonces digo, el primero es mayor. Con el símbolo de salida del diagrama. Ahora, si n1 es más grande que n2, pero n1 no es más grande que n3 en la segunda condicional, ya no se cumple. Entonces, acá puedo poner un mensaje. El primero no es mayor. Ahora, si directamente cuando yo evalué la primera condición, n1 es mayor que n2, me dio falso, ya no es mayor porque ya no es mayor que n2. Entonces, del lado falso también debería repetir este mensaje. El primero no es mayor. Y ese sería todo mi programa. Entonces, dentro de la parte verdadera, yo acá tengo otra pregunta. O sea, puedo anidar los if. Puedo poner varios if anidados en la parte verdadera, en la parte falsa. Adentro puedo tener una o muchas instrucciones. O sea, estos diagramas se van combinando. Yo puedo ir combinando las estructuras que vamos incorporando. Al hacerlo de esta forma, fíjense que repito este mensaje. ¿Por qué? Porque no tengo otra forma que primero evaluar por n1 y después contra n2. Entonces, sería bueno poder hacer estas dos preguntas juntas, unir las dos preguntas. Pero para unir las dos preguntas necesito algo que las junte, que son los operadores lógicos, que los vamos a ver a continuación. Bueno, entonces vamos a ver ahora cuáles son esos operadores lógicos que me van a permitir a mí unir esas dos condiciones que no pude escribir en el programa anterior. Tenemos el operador y, que en inglés se utiliza LAND y en muchos lenguajes de programación se escribe como AND, pero en el lenguaje C se escribe como 2 veces el símbolo ampersand. Después tenemos el operador OR, en inglés OR, y en el lenguaje C usa el doble pipe. El pipe son las dos barritas, una barrita vertical que está en el teclado, tenemos que escribir 2 barritas juntas una al lado de la otra. Y también tenemos un operador que es la negación. En inglés sería not y en el lenguaje C es el signo de exclamación.
yo puedo negar una condición. Vamos a ver cómo se aplica esto. Hay distintos ejemplos. Siempre estos operadores van entre dos partes. Entonces, yo lo que voy a hacer es comparar una primera condición, una condición 1, con una condición 2. Si yo tengo dos condiciones que evaluar, pueden pasar 4 casos distintos. Que las dos condiciones sean falsas, que una de las dos sea verdadera, en cualquier orden, que C1 sea falsa, C2 verdadera, C1 verdadera, C2 falsa, o que las dos sean verdaderas. Entonces, ¿cómo actúan estos operadores lógicos? Si yo hago C1 y C2, estoy diciendo, se tienen que cumplir al mismo tiempo las dos condiciones. C1 tiene que ser verdadera y a la vez C2 tiene que ser verdadera. Entonces, ¿en qué caso de esta tabla las dos son verdaderas? Solamente en el último caso. Fíjense, verdadero, verdadero. O sea que el operador lógico AND solamente va a dar verdadero cuando ambas condiciones son verdaderas. En el resto de los casos es falso. Bien, vamos ahora al operador OR. Lo que estoy queriendo preguntar acá es si esta condición se cumple o la otra condición se cumple. Con cualquiera de las dos que se cumpla es verdadera. O una, o la otra, o las dos. Entonces, en este caso que son las dos falsas, obviamente no se cumplió ninguna, me queda falso. Pero si se fijan en el resto de los casos, siempre hay un verdadero al menos. Verdadero C2, verdadero C1 o las dos verdaderas. En el resto de los casos, el operador O nos devuelve verdadero. Entonces, de esa forma ya podemos escribir distintas condiciones en nuestro programa. También tenemos el operador de negación. ¿Qué significa el operador de negación? Si yo solo lo aplico directamente o a una condición o al resultado de una comparación. Y lo que estoy diciendo, negá todo el resultado. Cuando a vos te daba verdadero, hacelo falso. Cuando te daba falso, hacelo verdadero. Vamos a aplicarlo a esta columna que tenemos al lado. O sea, negamos C1 o C2. Donde hay un falso ponemos un verdadero y donde hay un verdadero ponemos falso. Entonces yo cuando pienso las condiciones las puedo también negar, pensarlas y negarlas completamente. También puedo negar una sola condición, es decir, niego directamente lo que vale C1. C1 valía falso, falso, entonces verdadero, verdadero, y donde era verdadero lo cambio por falso. Estoy negando el valor lógico de esa condición. La condición solamente puede tener dos valores lógicos, o verdadero o falso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es rehacer el ejemplo anterior, pero utilizando estos operadores lógicos. Dijimos, se ingresan 3 números y si el primero es más grande que los otros dos, mostramos un mensaje que diga el primero es más grande y si no, no es más grande. La diferencia es que ahora yo puedo escribir en una sola condición las dos preguntas, en un solo if, las dos condiciones. Entonces, pregunto, si el primer número ingresado, que es N1, es mayor que el segundo número ingresado, que es N2, y además se cumple que el primer número ingresado es más grande que el tercer número ingresado, estoy diciendo que a la vez N1 es más grande que N2 y N1 es más grande que N3. Si se cumplen las dos condiciones al mismo tiempo, entraría por el verdadero y ahí sí puedo mostrar el mensaje. El primero es mayor. El primero es mayor. Ahora, si no se cumple alguna de las dos condiciones, porque acuérdense que el AND requería que las dos partes sean verdaderas para que sea verdadero. Si no se cumple, directamente vengo por la parte falsa y pongo un mensaje, el primero no es mayor. Fíjense aquí cómo yo escribí las condiciones. Siempre las comparaciones se hacen entre dos partes, N1 contra N2, y la 1 contra otra condición que tiene dos partes, N1 contra N3.
no puedo escribir una comparación de tres variables. No puedo poner n1 mayor que n2 mayor que n3. Y siempre tengo que comparar de a dos partes, una constante con una variable, en este caso son dos variables que estoy comparando, uno con un conector lógico con la segunda condición donde comparo otras dos variables. Si yo necesitara dar precedencia, lo que puedo utilizar son los paréntesis. Podría poner esta condición dentro de un paréntesis y esta condición dentro del otro paréntesis. En el caso que tenga condiciones complejas donde mezcle AND y OR y no esté seguro cuál es la precedencia de los operadores. Vamos a poner ahora algunos ejemplos para ver cómo funciona este código. Entonces, vamos a hacer ahora lo que se llama una prueba de escritorio. Para eso voy a poner todas las variables que tiene mi programa, n1, n2 y n3, y voy a poner valores. Voy a simular valores que ingresa el usuario. Por ejemplo, supongamos que en el primer ingreso el usuario pone en n1 la variable, el valor 10. En n2 me ingresa un 5 y en n3 me ingresa un 3. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir siguiendo paso a paso nuestro programa para ver cómo se comporta y si funciona correctamente. Cuando llega al condicional va a preguntar si n1 es mayor que n2. n1 en este caso vale 10. Entonces va a preguntar si 10 es mayor que lo que tiene n2. n2 tiene 5. 10 ¿es mayor que 5? En este caso, esto es verdadero. La primera pregunta que yo estoy haciendo aquí me va a decir, la primera condición es verdadera. Entonces va a evaluar la segunda condición. Y dice, ¿n1 cuánto vale? Vale 10. ¿Es más grande que n3? ¿n3 cuánto vale? 3. ¿10 es mayor que 3? Verdadero. Las dos condiciones son verdaderas, entonces tengo verdadero y verdadero, quiere decir que todo esta condicional da verdadero, entonces viene por esta parte y me dice el primero es mayor. Y es correcto porque 10 es más grande que 5 y es más grande que 3. Vamos a ver entonces ahora otros ejemplos. Vamos a ver el segundo ejemplo donde en n1 me ingresan un 5, en n2 un 3 y en n3 un 10. Entonces, venimos al condicional y me dice n1 vale en este caso 5. n2 vale 3. Entonces pregunta, ¿5 es mayor que 3? Sí, 5 es más grande que 3. Verdadero. Entonces evalúa la segunda condición. n1 en este caso vale 5. Y pregunta, ¿es mayor que lo que tiene n3 que tiene 10? No, es falso. Entonces, verdadero y falso me da falso. Y viene por este lado y me mostrará el primero no es mayor. Y ya con estos dos casos, yo probé todas las alternativas de mi código. Porque con el primer lote de prueba me aseguré que se ejecuten las instrucciones de este lado. Pero estas instrucciones nunca se ejecutaron. Para poder probar y entrar por todas las instrucciones de mi código, tuve que crear un segundo caso de prueba, que es este caso que hace que se ingrese por esta variante. Pero vamos a agregar un tercer caso, un tercer lote de prueba. El tercer caso que vamos a evaluar es, me ingresan un 5 en n1, un 10 en n2 y un 3 en n3. Entonces, llego a esta parte luego del ingreso y pregunto, n1 que vale 5, ¿es mayor que lo que tiene n2? En este caso n2 tiene 10. ¿5 es más grande que 10? No. Falso. Pero acá pasa algo particular, porque acá tengo un AND. Yo sé que el AND necesita que todas las partes sean verdaderas para que sea verdadero. Entonces, ¿qué hace el lenguaje C? Directamente esta condición no la va a evaluar, no hace la pregunta y se va a fijar que tiene N1 y que tiene N3 guardado. Directamente, como ya acá le dio falso y esto es un I, un AND, salta a la parte falsa y esta condición no la evalúa. Directamente sale por acá, me muestra el primero no es mayor, cosa que es correcta, y termina el programa. De esta forma terminamos la parte de diagramación de la estructura de decisión simple. Vamos a continuar en otro video mostrando cómo se codifican estas estructuras y las particularidades que podemos encontrar al utilizarlo en el lenguaje C.